Buenas tardes y bienvenido a Marto Actualidad. Esta mañana el alcalde Víctor Torres ha informado y explicado las diferentes medidas frente al COVID-19 que han sido aprobadas por la Junta de Andalucía en este nuevo estado de alarma decretado hasta el próximo 9 de noviembre. Buenos días, agradecer la presencia de los medios de comunicación y su labor para difundir la información que me parece que es de vital importancia para el conocimiento general de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Voy a lo largo de los siguientes minutos a desgranar cómo afectan las medidas de restricciones no solo en el ámbito de la movilidad, sino también en todo lo que tiene que ver con los distintos servicios públicos o en el ámbito también de los distintos sectores productivos en nuestro municipio. Como saben, una vez declarado el decreto de alarma por parte del Gobierno de España, un decreto de alarma que en principio llega hasta el próximo día 9 de noviembre y que ha sido ya también prorrogado por parte del Congreso de los Diputados en principio hasta el mes de mayo. Ese decreto de alarma establece como autoridad competente delegado al presidente de la Junta de Andalucía en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, en el ámbito de Andalucía. Por lo tanto, la Junta de Andalucía se convierte en el mando único para adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar la situación sanitaria de protección de la salud en el ámbito de la pandemia del COVID-19. En este sentido, ya sabíamos desde el pasado miércoles que desde la medianoche que acaba de pasar, del día de hoy, se iban a restringir distintos horarios y la movilidad de las personas. Además que esta restricción iba a ser en la provincia de Jaén, en el ámbito de cada uno de nuestros pueblos. Aún así, al filo de las 11 de la noche de ayer, jueves, salió publicado el decreto del presidente por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID-19. Este decreto del presidente, que como digo, está en vigor desde esta noche pasada, así desde las 12 de la noche pasada, supone una limitación de entrada y salida, como digo, no solo del ámbito de la comunidad autónoma, no solo del ámbito de la frontera de la provincia de Jaén, sino que supone una limitación de salida y entrada de nuestro propio término municipal. Es decir, del municipio. La unidad de referencia es el municipio. Por lo tanto, el municipio engloba los distintos núcleos de población. Por lo tanto, entendemos que sí puede haber movilidad entre Marto y sus pedanías, entre sus pedanías y Marto. Una duda que ha sido también muy puesta en conocimiento de esta alcaldía y que leyendo el decreto, al referirse al municipio, entendemos que lo hace al término municipal en su conjunto. Por lo tanto, desde las 12 de la noche del día 30 de octubre, es decir, desde las 12 de la noche pasada y hasta las 12 de la noche del 9 de noviembre, quedará limitada la entrada y salida a nuestro término municipal. ¿En qué ámbito? Es decir, ¿cuáles son las excepciones por las cuales sí se puede salir? Las excepciones son de asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, es decir, para acudir, por ejemplo, a Jaén, al hospital, alguna cita médica que esté prevista o alguna operación, pero siempre con justificación. No se trata de ir a ver a un enfermo, no se trata de ir a ver a un familiar, se trata de que sea la unidad de referencia, la persona o quien tenga que llevarla junto con esta persona a una cita ya preestablecida, una atención en urgencia que esté derivada por parte del centro de salud, siempre con justificación. También, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.
La asistencia a la universidad, ir a la universidad, porque con carácter general las clases universitarias en la Universidad de Jaén siguen siendo el modo presencial, por lo tanto es también un elemento de poder también salir del municipio, el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, la asistencia a cuidar a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables, el desplazamiento a entidades financieras o de seguros cuando no haya dentro del término municipal, no es el caso de Martos, por lo tanto no es una excepción que esté contemplada, y como las pedanías pueden desplazarse a Martos en ese sentido, no hay ningún problema. La renovación de permisos de documentación oficial o trámites administrativos inaplazables, ir a la comisaría de policía a sacarse el DNI, por ejemplo, siempre y cuando haya cita o el pasaporte y eso pueda también justificarse. La realización de exámenes o pruebas oficiales e inaplazables, ir a concurrir a unas oposiciones, que esté la fecha señalada y que no se hayan aplazado por parte de quien lo convoca, pero en ese caso oficiales e inaplazables. Es importante esa distinción. Y también, bueno, pues en el ámbito del deporte pueden moverse los deportistas en el ámbito de actividades deportivas federadas para competiciones oficiales. Es decir, cualquier club federado que tenga en su calendario poder jugar, tener que ir a otro municipio, podría hacerlo para exclusivamente eso, siempre y cuando no se haya suspendido la competición. Y, por supuesto, causas de fuerza mayor o situación de necesidad y otras de naturaleza análoga. En este sentido, como digo, esta limitación va a estar hasta las 12 de la noche del 9 de noviembre. Se produce también una limitación de la circulación de las personas en horario nocturno, lo que ha venido a denominarse el toque de queda. En el interior de nuestros municipios, el confinamiento se produce dentro del municipio. Por lo tanto, las personas podemos salir, no a un confinamiento como el de marzo, podemos salir los marteños a las calles de nuestro municipio, pero hasta las 11 de la noche. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana queda prohibida la movilidad dentro incluso de nuestro propio término municipal. A excepción también de que haya que ir al centro de salud o haya que ir a una farmacia de guardia dentro de ese horario, que por un motivo de urgencia haya que acudir al veterinario con la mascota que uno pueda tener, las personas que tengan que ir a trabajar en esos turnos de noche por obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales, estará permitido, volver también al lugar de residencia, cuidar a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o en situación vulnerable o causas de fuerza mayor. Además también de poder ir a la gasolinera para poder hacer algunas de las tareas anteriormente. Salvo esas excepciones, e insisto, siempre debidamente justificada ante la fuerza y cuerpo de seguridad en su determinado momento, salvo esas cuestiones, queda restringida la movilidad entre las 11 y las 6. También, en principio, salvo prórrogas posteriores hasta las 12 de la noche del 9 de noviembre. Las reuniones en grupo. Quedan también limitadas la permanencia de grupos de personas tanto en espacios públicos como en espacios privados. Es decir, tanto en espacios de uso público, en la vía pública, en parques, en plazas, como sean también en un centro que sea también cerrado a la recogida de los niños del colegio, etcétera, etcétera. Y en ningún caso pueden superarse el grupo de 6 personas, a excepción de familias numerosas, que son una o ninguna,
que superen ese número de miembros dentro de la propia unidad familiar y convivan dentro del mismo municipio. Y en ese sentido, también en el ámbito privado, es decir, dentro de los propios municipios no puede haber más de 6 personas. Es decir, yendo al terreno de lo concreto, si tengo una casa con una piscina y el puente quiero pasarlo allí, dentro de nuestro propio pueblo, puedo hacerlo. Pero en el interior de ese domicilio no podrá haber más de 6 personas. Por lo tanto, no puede ser un grupo de amigos. Máximo 6 personas. Tengo un campo en el Moro, puedo irme sin salirme del término municipal, pero ahí solo podemos estar 6 personas. En cuanto haya más hermanos, con nietos y con sobrinos, ya no está permitido. 6 personas, porque esos grupos no son convivientes, ¿vale? Por lo tanto, esa es otra limitación importante de las que aparece en el decreto del presidente de la Junta de Andalucía. Y también hay una cuestión a tener en cuenta, que es la limitación también de personas en los lugares de culto, que en cualquier caso con la orden de sanidad se reduce al 30% también del aforo. Por lo tanto, estas son las limitaciones que en nuestro municipio, al menos hasta el 9 de noviembre, con los horarios que se producen de restricciones de la movilidad, tanto para salir de fuera de nuestro término municipal como en el horario también nocturno, insistiendo en que la limitación afecta al conjunto del término municipal y, por lo tanto, puede haber movilidad dentro del mismo, especialmente entre los núcleos de población de nuestras pedanías y Martos y viceversa. Esa orden entró a las 12 de la noche. En la madrugada de hoy también, en torno a las 3 de la mañana, salió publicado un boletín extraordinario que tiene efectos también desde el mismo momento de su publicación. Por lo tanto, aunque ha salido esta madrugada, ya está vigente y sus efectos están aplicándose desde el mismo momento en el que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Me estoy refiriendo a la orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para contener el COVID-19. En ese sentido, hay que destacar que esta orden establece una serie de niveles de alerta, el 1, el 2, el 3 y el 4, y la propia orden establece que todos los municipios de Andalucía, los alrededor de 800 municipios de Andalucía, por lo tanto en el cual nos incluimos Martos, estamos en nivel de alerta sanitaria 4, el máximo. Estos niveles de alerta serán revisados por parte de las autoridades sanitarias, es decir, por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, cada 14 días. Cada 14 días. Correspondería el nivel de alerta sanitaria 1 a una situación de normalidad de antes de la pandemia, por lo tanto, no hay ningún caso al respecto, y para bajar del nivel de alerta 4, tendríamos que estar por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, cuando en estos momentos, a datos de ayer, nos encontramos en torno a los 650. ¿Qué quiere decir esto? Que lo lógico, para que estemos todos preparados en este ámbito, es que, pese a que esta normativa en principio está establecida para los próximos 14 días, lo normal es que tardemos más tiempo en bajar hasta por debajo de esos 250 casos por 100.000 habitantes y al menos podernos situar en el nivel de alerta 3. Por lo tanto, estas medidas, entiendo, y salvo cambios que se produzcan por parte de la autoridad sanitaria competente de la Consejería de Salud, van a acompañarnos
durante las próximas semanas, posiblemente durante más tiempo del que hay indicado en la orden. Dicho eso, la propia orden establece que en caso de que en algún municipio se produzcan brotes epidémicos y siempre y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente en materia de salud pública, por lo tanto, el ayuntamiento no tiene ningún margen de actuación en esa materia, se realizarán por los servicios de salud cribados con prueba de PCR. Por lo tanto, serán los propios servicios sanitarios quienes decidan que en un municipio se realicen pruebas de cribado o no. Dicho esto, también es importantísimo tener en cuenta que siguen estando vigentes todas las recomendaciones de prevención y de protección de la salud. Estoy hablando del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, estoy hablando del uso obligatorio de la mascarilla en lugares públicos, abiertos y cerrados, incluso en la hostelería, en todo momento, salvo el que se esté en el momento de la ingesta, y también sigue vigente la prohibición de fumar en la vía pública y en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia interpersonal de al menos 2 metros. Bien sea tabaco, bien sea pipas de agua, cachimbas, cigarrillos electrónicos, da igual. Es decir, se prohíbe también el fumar cuando no se pueden mantener las distancias con otras personas de 2 metros en la vía pública, en las terrazas de los bares, y la distancia interpersonal de 2 metros y también del uso de mascarilla en todo momento. Eso sigue estando también vigente. Otra cuestión de carácter general importante, el tema de los aforos. Establece el artículo 9 de la orden que los establecimientos y locales de todo tipo, deberán exponer al público el aforo máximo de cada lugar y asegurar el cumplimiento del aforo establecido, que ahora por sectores de actividad posteriormente pasaré a detallar. Y son responsables del cumplimiento de esta medida los titulares de esos establecimientos o los directores o responsables de esos centros, que deberán articular sistemas que permitan el recuento y el control de aforo. Y yo digo también que es recomendable medidas que puedan permitir en un momento determinado el rastreo posterior en caso de que se produzca algún contagio en ese ámbito. También es importante tomar las medidas en términos generales de circulación de las personas y la distribución en los distintos espacios y, si es posible, porque haya distintas puertas de acceso a un determinado establecimiento, el uso diferenciado de puertas y espacios para la entrada y salida. En los establecimientos y locales con aparcamientos propios, no son muchos en la ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, pero siempre hay algún establecimiento con su propio aparcamiento, o en el ámbito también de lo laboral en el polígono industrial. Es importante que se sustituya por un control manual y continuo por parte de personal de seguridad. Importante también tener en cuenta escalonar la llegada y salida de los trabajadores a los distintos centros de trabajo, teniendo en cuenta que establece la propia orden de sanidad que la autoridad competente podrá suspender la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de esa autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se estén desarrollando distintas actuaciones de insalubridad. Dicho esto, paso a detallar por distintos sectores de actividad pues las medidas principales que nos van afectando. Como digo, nos situamos en el nivel 4. Establece la Consejería de Salud y Familia que son actividades de mayor riesgo, de un riesgo alto, las siguientes: la asistencia a entierros, velatorios o ceremonias fúnebres, la celebración de ceremonias civiles,
Las bodas, también. Y, por supuesto, su posterior celebración o banquete, como normalmente conocemos. También la actividad de la hostelería y la restauración, incluidos los hoteles, así como el uso de las instalaciones deportivas, incluidas los gimnasios y las academias de baile. El uso también de las piscinas, en este caso podría ser en nuestra ciudad de la piscina cubierta, el entrar a locales donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas, o bueno, para las residencias también de estudiantes, así como la asistencia o el uso de las sedes de las distintas asociaciones, peñas, etcétera, etcétera. Estas son actividades de mayor riesgo. En ese ámbito. En el ámbito de los velatorios, entierros y ceremonias fúnebres. Estarán permitidas, pero siempre con un máximo de asistencia de 15 personas al aire libre o un máximo de 6 en espacios cerrados. Salvo que una familia sean todos convivientes y sea más amplia. Pero un velatorio, un entierro, un funeral, máximo 15 personas al aire libre, 6 en espacios cerrados. Por lo tanto, esto se traduce en una recomendación: la no asistencia a velatorios, entierros, salvo, lógicamente, la estricta familia de la persona fallecida. El ámbito de las ceremonias civiles. Se reducen las bodas civiles a un aforo del 30%, tanto en los espacios cerrados como, en su caso, en espacios abiertos, manteniendo la distancia de seguridad interpersonal y siempre las personas deberán estar sentadas. Celebraciones tras ceremonias religiosas o civiles. Los banquetes, las bodas, las comuniones, los bautizos, por poner algún ejemplo. Si el establecimiento donde se va a realizar tiene aforo, hay que cumplir el aforo para todo el sistema de la hostelería del interior, que es un máximo del 30% en el nivel 4. Por lo tanto, hay que tener en cuenta máximo ese aforo del 30% y, además, también es que ese 30% nunca puede superar las 30 personas en el interior del local, si es cerrado, o 50 en el exterior. 30 si el salón de bodas, por ejemplo, es cerrado, 50 si se hace al aire libre. Y que esto no supere el 30% del aforo. Siempre sentados todos en mesa, y las mesas no pueden ser de más de 6 personas. En el ámbito de la hostelería y de la restauración, incluidos hoteles. El conjunto de los bares comunes que conocemos, la gran mayoría de los que hay en nuestra ciudad, tienen un aforo en el interior con posibilidad de uso del 30%. Se reduce el aforo interior de nuestros bares al 30% y del 75% en las terrazas al aire libre. 75% de las terrazas al aire libre. Igual ocurre con aquellos que tienen la antigua denominación de pub y, en este caso, sirven comida. Si solo sirven bebida, deben estar cerrados. Si, aunque sean pub, sirven también algún tipo de comida que puede ser fría o tipo pizza que pueda ser precocinada y calentada, se rigen por las mismas condiciones del resto de la hostelería. Las mesas o agrupaciones de mesas, máximo 6 personas. Y hay que garantizar la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre la espalda de una silla con la espalda de otra silla de la mesa o agrupación de mesas que haya en ese espacio. Se prohíbe el uso y el consumo en las barras de los interiores.
Por supuesto, también se prohíben los servicios de buffet. Y el cierre de todo este tipo de bares y restaurantes tiene que estar a las 10:30. A las 10:30 deben estar cerrados. Se producen aquí una serie de circunstancias que me van a permitir, a nivel también de incidencia municipal, que ponga de manifiesto. Da la circunstancia que la ordenanza municipal establece que el próximo día 2 de noviembre termina la temporada de terrazas y veladores, la temporada que se llama de verano. Por lo tanto, a partir del próximo martes, tan solo podrían estar en esas terrazas montadas aquellos que tienen licencia para año completo, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Si bien el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, va a aprobar que se pueda prorrogar para incluso esas terrazas que terminarían el día 2 y que, por lo tanto, se pueda ampliar ese plazo, con el objetivo de que, ya que la limitación del interior de nuestros bares y restaurantes está al 30% y que la recomendación es que el consumo es preferible al aire libre, se puedan seguir manteniendo esas terrazas y esos veladores, para que además tienen un aforo del 75%. Esta es una medida que se va a adoptar en ese ámbito, teniendo en cuenta una cosa muy importante también. Estamos hablando de que son terrazas al aire libre, por recomendación de la autoridad sanitaria. Eso supone que para que una terraza al aire libre sea considerada como tal, como máximo pueden tener cerrados 2 de los 4 laterales de algunos de los tipos de terrazas que tenemos. 2 de los laterales. Por lo tanto, no se trata de aquellas terrazas o aquellos veladores que son cerrados, de que ahora, como viene el invierno, se saque la estufa y nos hagamos lo que tenemos dentro, lo saquemos fuera. No. Se trata de estar al aire libre en la medida de que el tiempo y la situación climatológica nos lo permita, y por lo tanto solo se permitirán estar abiertos 2 de los 4 laterales de cada una de esas terrazas, sin perjuicio de que la restricción de que tienen que estar desmontadas el día 2 se va a ampliar por lo menos hasta que termine esta restricción de 14 días que tenemos, sin perjuicio de que pueda ser prorrogada. Por lo tanto, esta es una medida también para intentar, además de contribuir a la mejora de la salud pública, también echar un cable al propio sector de la hostelería. En el ámbito de las instalaciones deportivas, que incluye, como digo, gimnasios y academias de baile, el aforo se establece en un máximo del 40%, tanto si las instalaciones son abiertas como si son cerradas. Los eventos deportivos, los entrenamientos y las competiciones, sean federados o no lo sean, no podrán tener público. No podrán tener público. Por lo tanto, nuestros equipos federados, el Martos Club Deportivo, la próxima jornada que juegue en casa mientras esta situación se mantenga, no podrá tener público. El Martos Fútbol Sala, el Club Baloncesto Martos, no podrán tener asistencia de público en el desarrollo de sus competiciones. El deporte no federado, el de un grupo de amigos que se junta a practicar deporte, tiene que ser como máximo de 6 personas por grupo, y siempre hay que garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Y si se hace algún tipo de actividad deportiva, un spinning, escuela de espalda, cualquier tipo de movilidad, como máximo pueden ser de 6 personas, intentando además que esos grupos sean formados por grupos estables de personas. El tema de la piscina cubierta. Estaría permitido su uso al 40%. La decisión del equipo de gobierno es
mantener aún cerradas las instalaciones de la piscina cubierta hasta tanto en cuanto bajan los niveles de incidencia que tenemos en nuestro municipio. Por lo tanto, la piscina cubierta seguirá estando también cerrada. Locales donde se desarrollan actividades de juegos y apuestas. Aforo máximo también del 40% del local, siguiendo las mismas normas de restauración que el resto de sectores de la hostelería. No puede haber más de 6 personas en una mesa de juego y también, como el resto del sector de la hostelería, tienen que estar cerrados a las 10:30. Lógicamente, las discotecas tienen que permanecer cerradas. Residencias de estudiantes no tenemos en nuestro municipio, pero por si hubiera alguna familia de nuestro municipio que tenga algún hijo o algún familiar en una residencia de estudiantes, tienen que saber que la apertura de las zonas comunes está limitada al 30%, los comedores al 50%, con un máximo de 75 personas en el interior y 100 en el exterior, teniendo que cumplir las mismas medidas que el sector de la restauración y de la hostelería. No están permitidas las visitas de familiares, en cualquier caso no se puede salir tampoco de los términos municipales, y también su horario de cierre de las residencias para poder entrar será a las 10:30 de la noche. Y en el ámbito de las peñas, de las asociaciones gastronómicas, de las asociaciones recreativas, de los establecimientos similares y culturales, el aforo estará al 30%. Siempre y cuando se mantenga el distanciamiento interpersonal de 1,5. Si tuvieran actividad de restauración, con el mismo de normas que el resto de la hostelería, y también el cierre como máximo a las 10:30. En cualquier caso, en lo que se refiere a las asociaciones, sedes de las asociaciones de vecinos, de mujeres, que son sedes municipales, está decretado el cierre, la clausura de las mismas, que viene estando desde el mes de marzo, y tan solo por expresa petición de sus presidentes estudiaremos desde este ayuntamiento su posibilidad de apertura en las condiciones establecidas que he dicho anteriormente, especialmente con aforos máximos del 30%. Paso a otro grupo de actividades que están catalogadas como actividades de riesgo alto. Hablo de establecimientos recreativos, tipo como los centros de ocio infantil o, en su caso, recreativos infantiles o atracciones de feria, así como también el tema de fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas o de tradiciones populares. En este sentido, no se podrán celebrar fiestas, verbenas, romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales mientras estemos en el nivel 4 de incidencia. Y en lo que se refiere a los establecimientos recreativos infantiles, creo que no hay ninguno de esas características en nuestra ciudad, pero en cualquier caso estamos hablando de ellos que los que disponen de público de igual o inferior a 12 años, los espacios de juego y entretenimiento o con fiestas infantiles deben permanecer cerrados. Esto estamos hablando también de los centros de ocio, que sí que tenemos algunos en nuestra ciudad. Estamos hablando no solo de lo que son los recreativos que conocemos de siempre, sino también los centros de ocio, que lo que decreta la Junta de Andalucía es que deben permanecer cerrados. Habla también de los centros de ocio y parques de atracciones, no es una cosa que no afecte a nuestro municipio, ni ahora mismo tampoco en el ámbito de las atracciones de feria, que lógicamente tampoco es algo que esté permitido. Pasando al nivel de riesgo medio, que son situaciones que pueden implicar un contacto controlado, que sean espacios cerrados bien ventilados o espacios abiertos donde haya concurrencia de muchas personas y actividades compatibles con un uso permanente de la mascarilla. Por lo tanto, aquí nos referimos a los establecimientos comerciales, al comercio, estamos hablando también de los mercadillos al aire libre, estamos hablando del uso de cines, teatros, auditorios y establecimientos públicos de características similares, de salas de exposiciones, de bibliotecas o de la visita de monumentos, así también como la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio o conferencias y ferias comerciales.
Hablamos también en esa de nivel intermedio del uso de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos y también hablamos del ámbito del transporte, tanto del transporte público, el interurbano Martos-Jaén, Jaén-Martos, el transporte privado, es decir, nuestros propios vehículos y también el propio autobús urbano. En ese ámbito se recoge también la caza y la pesca y el tema de las acampadas juveniles también. Por lo tanto, en ese mismo ámbito, detallar que el comercio, estando en el nivel 4 de alerta, su aforo máximo es del 50%. Si el local fuese muy pequeño y no se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre clientes, solo podrá permanecer un cliente dentro del establecimiento. Como he dicho anteriormente, es recomendable, de hecho así lo recoge la orden, prácticamente como una obligación, establecer el aforo en un cartel visible para que la gente pueda saberlo. Los establecimientos comerciales también, como máximo, podrán estar abiertos hasta las 10:30. No es normal que esto se produzca, pero el cierre obligatorio será a las 10:30. Lógicamente, salvo farmacias que estén de guardia, veterinarios que puedan estar también de guardia o las propias gasolineras pues, que tengan un servicio de 24 horas. El ámbito del mercadillo. El mercadillo en nivel 4 de alerta pueden celebrarse y autorizarse con el 50% de los puestos que habitualmente tienen licencia. Lógicamente, manteniendo la distancia de seguridad para garantizar la misma entre trabajadores, clientes y viandantes. Por lo tanto, mañana seguirá habiendo mercadillo, pero estará reducido al 50% de los puestos. Es decir, si normalmente el Ayuntamiento de Martos tiene 100 licencias, se van a alternar por semana los puestos con licencia impar, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9 y así sucesivamente, vendrán mañana al mercadillo. La semana siguiente serán los puestos pares, el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. Y se alternarán por semana en el 50% de los puestos. Pero está permitida la actividad de mercadillo en la vía pública. El tema de teatro, fundamentalmente lo que a nosotros nos puede afectar, o espacios de este ámbito. Está permitido el 40% del aforo, con un límite máximo de 200 personas para lugares cerrados, 300 si fuese en el auditorio o en espacio al aire libre. Por lo tanto, nuestro teatro, que tiene más de 500 butacas, el 40% está prácticamente en 200 personas, 200 espectadores, que son los que están permitidos en el nivel 4 de alerta. Por lo tanto, estamos revisando toda la programación, pero en principio pueden seguir realizándose con un máximo de 200 espectadores para las actividades culturales que puedan estar previstas. Siempre guardando la distancia de seguridad, las butacas tienen que estar preasignadas y nunca se pueden superar estos límites de aforo que he dicho anteriormente. Tema de museos, como puede ser el museo de los que tenemos privados de nuestra ciudad o como puede ser también el tema de la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El límite de aforo está en el 65% y las visitas de grupos como máximo podrán ser de 10 personas, incluido el monitor o guía. Por lo tanto, pueden seguir celebrándose esas visitas a salas de exposiciones o, por ejemplo, si así se estableciese y así lo creyeran sus titulares, del museo del Colegio de los Padres Franciscanos. El tema del archivo histórico, la biblioteca de nuestra ciudad, lo mismo, seguirá abierta con un aforo del 65% por sala o en espacios públicos, incluida también la sala de estudio.
Y si hubiera que realizar alguna visita, como las que se han estado realizando a la Torre Almedina o algún enclave monumental en este ámbito, bueno, pues también con visitas de grupos de un máximo de 10 personas. Está permitida también la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios, con un máximo del 40% de aforo y que nunca supere las 200 personas en espacios cerrados o 300 al aire libre. Y si tuvieran actividades de restauración con las mismas condiciones que la hostelería. El tema de hoteles y alojamientos turísticos, el uso de sus zonas comunes. La ocupación de las zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos no podrá ser superior al 30% del aforo. La restauración en las mismas condiciones que el propio sector y las actividades de animación o clases grupales que se realizan en esas zonas comunes no pueden ser superiores a las 6 personas. No afecta en nuestra ciudad, pero si hubiera algún tipo de espectáculo, festejo taurino popular, mientras que estemos en nivel 4 de alerta, no están permitidos los espectadores, al igual que tampoco lo están en los eventos deportivos. Importante, en el ámbito del transporte público, el transporte público interurbano, metropolitano en este caso, el autobús Martos-Jaén, el autobús Jaén-Martos. En el transporte público regular, como estamos hablando, se asegurará que cada pasajero tenga un asiento vacío contiguo que lo separe de cualquier otro pasajero. Es decir, por cada fila y en cada lado del autobús, un único pasajero. De alguna manera se reduce el aforo al 50%. Si hubiera plataformas habilitadas de pasajeros de pie, al ser transporte interurbano, también se reduce al 50% las plazas disponibles a pie. En el resto de transportes, incluidos los transportes privados, las motos, en motocicletas, ciclomotores y vehículos de la categoría L en general, que estén provistos de 2 plazas siempre y cuando estén homologadas, es decir, la de conductor y pasajero, se podrán utilizar o podrán ir las 2 personas siempre que lleven casco integral con visera y que residan en el mismo domicilio. Si no residen en el mismo domicilio, solo podrá ser el conductor quien vaya. Transportes privados de hasta 9 plazas, incluido el conductor. Cuando no todas convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse 2 personas por cada fila de asientos, siempre que se respete la máxima distancia y sin ocupar el copiloto. Por lo tanto, aplicado en aplicación práctica, un matrimonio puede ir en el vehículo, una familia puede ocupar el conjunto de los asientos del vehículo. 2 compañeros de trabajo que se desplazan no pueden ocuparse el asiento del copiloto y en la parte trasera del vehículo, como máximo, podrán ir 2 cada uno a los extremos, pero el asiento central debe ir vacío. En los transportes públicos de viajeros de hasta 9 plazas, básicamente los taxis, se produce una situación análoga a la que he dicho anteriormente. Insisto, salvo que todos los viajeros convivan en el mismo domicilio, donde entonces sí podrán ir 3 personas por cada asiento adicional, pero nunca en el asiento delantero junto al copiloto. Y en el transporte público del autobús urbano, para entendernos, pues al igual que hemos dicho en el Martos-Jaén, pues se asegurará que cada pasajero tenga un asiento vacío al lado para que no vaya al lado de cualquier otro pasajero. Por lo tanto, se reduce también el aforo al 50%. En este ámbito de riesgo intermedio está permitida la actividad de caza, siempre que se preserve la distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarillas. Los cotos deberán contar con un plan de actuación por parte del organizador cuando participen varias personas.
compartirse ni los utensilios, los bártulos, la comida. Y cuando haya en ese coto, lo que sea, cualquier actividad vinculada al servicio de la restauración, tiene las mismas restricciones que en el ámbito de la hostelería. La pesca también está permitida con un riesgo intermedio. Por lo tanto, queda permitida la pesca deportiva, la pesca recreativa, en todas sus modalidades, siempre con mascarilla, con distancia de seguridad. Tampoco podrán compartirse los utensilios, bártulos o comida. Y también está la navegación de recreo, que lógicamente no afecta a nuestro municipio. Y en el ámbito de las acampadas y de los campamentos juveniles, la pernoctación puede ser como máximo de 50 participantes en espacios abiertos y como máximo un 30% del aforo, con 30 personas en espacios cerrados. Debe hacerse por turno, actividades de 12 horas como máximo de duración, grupos o subgrupos de 6 personas si son más grandes y en las mismas medidas también que en el sector de la restauración. Y, por último, las actividades que están catalogadas como de riesgo bajo, que son situaciones donde el contacto puede estar controlado, se realizan en espacios abiertos y con buena ventilación, hay una concurrencia limitada o controlada de personas y actividades compatibles con un uso continuo de la mascarilla. Ahí nos encontramos las actividades de educación ambiental o las visitas de senderismo a zonas naturales. Nos encontramos las actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no regladas. Nos encontramos el uso de los parques, jardines, parques infantiles o áreas recreativas al aire libre. Nos encontramos también el turismo activo o el turismo de naturaleza, las actividades y las actividades turísticas. En ese ámbito, en las actividades educativas ambientales, visitas o actividades guiadas a zonas naturales, también deberán ser como máximo de 6 personas cuando se encuentren o cuando se realicen en espacios cerrados, de 10 cuando se realicen en espacios al aire libre. Actividades en academias, autoescuelas o centros privados de enseñanza no reglada. El aforo será del 40% respecto al máximo permitido, con un máximo de 25 personas. 40% de aforo con un máximo de 25 personas. Uso de parques, jardines, parques infantiles y similares. Los parques podrán estar abiertos, teniendo en cuenta que su uso puede ser de un aforo que vaya de una persona por cada 4 metros cuadrados. Y si hubiera que hacer alguna actividad en los mismos, como máximo de grupos de 6 personas. Sí que deberán estar cerradas, precintadas, las instalaciones que sean infantiles, de parques infantiles, aparatos biosaludables. En cualquier caso, en nuestra ciudad aún los parques infantiles y este tipo de equipamientos aún no se habían abierto al público. Por lo tanto, seguirán estando cerrados. Se revisarán aquellos que estén en espacios abiertos su precinto de forma regular y lo que sí se han dado indicaciones es para el cierre, la clausura del skate park desde el día de hoy. Por lo tanto, este sí se ha basado de forma provisional. Las actividades de turismo de la naturaleza pueden ser en grupos de hasta 10 personas y las actividades de carácter turístico deberán ser también en grupos de 10 personas con cita previa y en ningún momento se podrán repartir folletos o material que pueda ser análogo. Por lo tanto, pues estas es las medidas que están incorporadas en esta orden. Como pueden ver, es muy denso, muy amplio, complejo. Seguirán saliendo dudas que tendremos que plantear a la Junta de Andalucía como autoridad competente delegada. Estamos a disposición de las actividades
productiva de nuestra localidad, aquellas cuestiones que puedan plantearse. Ya en el día de hoy hay distintos hosteleros que se han puesto en contacto con este ayuntamiento. Hablaremos también con la Asociación Empresarial Marteña para intentar amoldar todas aquellas cuestiones que puedan ir saliendo, y en ese ámbito de cuestiones intentaremos hacer el cumplimiento de estas medidas en función de nuestras posibilidades. Sé que esto es arduo, que es denso, que es complejo. En cualquier caso, agradezco a los medios de comunicación el poder transmitir esta información, que nos ayudéis también a que sea de conocimiento general. En cualquier caso, en el Facebook del Ayuntamiento están colgadas todo este resumen de medidas en función de cada una para que podamos tener esa guía orientativa. La Policía Local y la Guardia Civil, como fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, estarán en el cumplimiento de la inspección, de la vigilancia de todas estas medidas. El control de la prohibición de salida del municipio, del término municipal, se hará con controles por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local. Hay que tener en cuenta que hay un régimen sancionador muy importante para aquellos que incumplan estas medidas, ya que nos encontramos en una situación de declaración de estado de alarma y, por lo tanto, las sanciones no son ninguna broma para aquellos que puedan incumplir. Y, por último, me van a permitir que termine con una cosa que me parece también importante. Estamos en vísperas del Puente de los Santos. Si se han adoptado todas estas medidas precisamente en este momento por parte del presidente de la Junta de Andalucía como autoridad competente delegada, es para evitar la movilidad en la mayor parte de las ocasiones. Por lo tanto, lo mejor es, siempre que se pueda, intentar quedarse en casa. Esta es la normativa que hay, pero hay algo muy importante que ya vamos diciéndolo semana atrás. La visita a los cementerios, pese a que van a estar abiertos y los protocolos están establecidos tal y como se ha anunciado en días atrás, es mejor dejarla para otro momento, que no se produzcan aglomeraciones. No tendría ningún sentido, aunque, insisto, la actividad estará permitida, se ha puesto en marcha todo el dispositivo, con todas las medidas de precaución. Si tenemos todas estas medidas de restricciones y ahora no cumplimos y creamos grandes avalanchas o aglomeraciones en el ámbito de los cementerios, lógicamente no estaremos haciendo nada. Por lo tanto, apelo en ese ámbito también a la responsabilidad ciudadana y a que entendamos que es una situación de salud pública compleja y que, por lo tanto, si las administraciones superiores, el Gobierno de España declarando el decreto de alarma y las comunidades autónomas, en este caso el presidente de la Junta de Andalucía como mando único y autoridad delegada en nuestra comunidad autónoma y la Consejería de Salud establecen estas medidas, no es por ningún capricho ni por ninguna broma, es porque es una situación muy importante de riesgo, insisto, por encima de 250 casos por 100.000 habitantes estamos en nivel 4 y nosotros estamos en 650 en el día de ayer. Por lo tanto, estamos más que el doble de lo que está permitido. Por lo tanto, estas medidas además nos van a acompañar durante mucho tiempo y la disciplina social en el cumplimiento de las mismas hará que podamos ponernos en situación de otro nivel de incidencia más bajo, más llevadero en nuestra ciudad, tanto para el ámbito de la salud como para el ámbito de la economía, cuanto más a rajatabla nos tomemos entre todos el cumplimiento de las mismas. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Que pasen una buena tarde y disfruten del fin de semana.